El cerebro es, sin duda, el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Nos permite hacer un número increíble de funciones y tareas, y es que no solo nos sirve para pensar, razonar o hablar, también para soñar, querer y emocionarnos. Está claro que la mayoría de lo que entendemos como nuestra vida mental implica la actividad del sistema nervioso, especialmente el cerebro. Este sistema nervioso está compuesto por miles de millones de células, las más simples de las cuales son las células nerviosas o neuronas. En el siguiente video lo explicaremos. Las neuronas. Aproximadamente un ser humano puede tener hasta 100.000 millones de neuronas. Las neuronas son unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Son células eucariotas. Se podría decir que son diminutos bloques de construcción del cerebro que activan nuestros pensamientos. Se pueden dividir en tres tipos, en sensoriales, motoras e interneuronas. Las sensoriales son receptoras y conducen información al sistema nervioso. Las motoras conducen información del sistema nervioso central a los músculos efectores y las interneuronas une a dos o más neuronas. Además, interconectan los tres componentes del sistema nervioso: sensitivo, integrador o mixto y motor. Tiene tres funciones: la de recibir, conducir y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Estructura de la neurona. Como toda célula, tiene un cuerpo celular o llamado soma, donde se encuentra el núcleo, parte céntrica de la neurona, que dirige el funcionamiento celular y sintetiza los neurotransmisores para la sinapsis. Axón. Conduce los impulsos a otras neuronas. Mielina. Cubre el axón. La mielina es muy importante. Las dendritas son receptores de estímulos. Y por último, el axón terminal, sitio de comunicación de la célula efectora. Vamos a hablar sobre qué es una sinapsis. Es la manera que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso, que son dos. En el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, que es la comunicación entre una neurona y otra neurona. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la transmisión de información sucede en una neurona y una célula efectora, en un músculo o en una glándula. Ahora pasamos a la sinapsis, que permiten que la información que una neurona transmite sea filtrada e integrada y se caracteriza por ser una transmisión que va en una sola dirección. Para diferenciar entre el transmisor y el receptor de la señal, se llama a la neurona que envía la señal como neurona presináptica y a la que recibe la neurona postsináptica. Las sinapsis también se pueden diferenciar en dos tipos, según su fisionomía estructural y funcional, en sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Vamos a empezar con la sinapsis química. La sinapsis química es la información que se transmite mediante los neurotransmisores. Es por eso que se denomina química. Los neurotransmisores serían los encargados de transmitir el mensaje. Finalmente, sobre la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica es la información que transmite a través de corrientes locales. Además, no se produce un retardo sináptico, con el tiempo que tarda en producirse la conexión sináptica. Hablaremos sobre la transmisión nerviosa. Comenzaremos. La estructura y la función de las células nerviosas individuales se comprenden con gran detalle. La función de la neurona es comunicar información. Esto puede ser realizado mediante la transmisión de señales eléctricas o señales químicas, normalmente entre células. En este proceso, un estímulo externo es captado por los receptores especializados de las neuronas sensoriales, que lo convierten en señales eléctricas. Estas se convierten en químicas y se transmiten a otras células, las interneuronas, que las vuelven a transmitir en señales eléctricas. Finalmente, la información se transmite a las neuronas motoras que estimulan el músculo y otras neuronas que estimulan otras células. Hablaremos sobre la morfología de la neurona. La mayoría de las neuronas contienen 4 regiones con diferentes funciones.
Una de ellas es el cuerpo celular. Contiene el núcleo y los lisosomas es donde se sintetizan las proteínas y membranas. El axón es la siguiente. La mayoría de las neuronas tienen un único axón. Los axones se encuentran especializados en la construcción de potencial de acción. El axón se encuentra unido al cuerpo celular por el cono del axón. Las siguientes son las dendritas. Las neuronas presentan múltiples dendritas que se extienden desde el cuerpo celular y están especializados en recibir señales químicas desde el axón terminal de otras neuronas, convirtiendo estas señales químicas provenientes en pequeños impulsos eléctricos. El axón terminales son las ramificaciones del axón que forman la sinapsis o conexión con otras células. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Neurotransmisores. Tenemos la adrenalina, que actúa sobre el sistema cardiovascular para mantener el cuerpo alerta para situaciones de emociones fuertes. Noradrenalina. Activa el sistema nervioso simpático y regula el estado anímico, la excitación física y mental. Acetilcolina. Activa las neuronas motoras que controlan los músculos. La dopamina. Regula y controla las actividades del cuerpo. Serotonina. Regula el sueño, la alimentación y la vigilia. Endorfina. Estimula las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras, por el cual se reduce el dolor y el estrés. GABA. Reduce la actividad neuronal con el fin de evadir la ansiedad. Glutamato. Mide la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias en su recuperación. Clasificación de los neurotransmisores. Tenemos los aminoácidos, compuestos orgánicos que representan una gran cantidad de funciones del organismo y se combinan para formar proteínas, encargadas de mantener la energía y el oxígeno. Se consideran esenciales para el procesamiento del metabolismo. Purinas. Compuestos químicos que se encargan principalmente de transportar información, actuando como mensajeros. Gases. Es uno de los compuestos químicos más grandes e importantes, ya que realiza múltiples funciones, como por ejemplo, que es el compuesto vasodilatador más grande de todo el organismo. Péptidos. Se encuentran distribuidos por toda la membrana que cubre el encéfalo y se encarga de emitir una respuesta hacia el exterior. Esteres. Dentro de este grupo de neurotransmisores se encuentra la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor de tipo excitatorio. En conclusión, entendemos que el mundo que nos rodea es percibido a través de nuestros órganos sensoriales, enviando distintos estímulos que generan una respuesta que es posteriormente transformada en impulsos. Las neuronas son las que permiten captar estos estímulos para llevarlos al cerebro por medio de las vías eferentes y llevar una respuesta específica para captar cada estímulo. Además, permite ser el pilar o el soporte del aprendizaje, la memoria y el conocimiento. Las neuronas se comunican entre sí mediante la sinapsis, que es el punto de unión entre dos neuronas para transmitir información entre ellas. En el proceso de comunicación tenemos dos células importantes, presinápticas, que son las emisoras, y las postsinápticas, receptoras. Los impulsos se clasifican en dos tipos, dependiendo de la transmisión, que es la química y la eléctrica. Por otra parte, los neurotransmisores, creadas por la sinapsis, liberan sustancias químicas por las vesículas de la neurona presináptica
atravesando el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones. Se clasifican en aminoácidos, purinas, gases, péptidos, esteres, ya mencionadas anteriormente.